Pues es para nosotros un honor poder llegar a esta 15ª edición de Europan y queríamos pues un poco ratificar la importancia que para nosotros como Ministerio tiene Europan por una doble vertiente, tanto por el tema de que pueda servir como sirve para que los arquitectos jóvenes empiecen, digamos, a foguearse dentro de este mundo proceloso de la arquitectura, del urbanismo, con proyectos interesantes, con emplazamientos muy, digamos, positivos. Pero sobre todo, yo creo que la segunda parte importante de Europan es que, y el otro día lo veíamos cuando nos reuníamos para hablar de los emplazamientos, que las propuestas que se están haciendo son cada vez propuestas más complejas, más interesantes. Y creo que está permitiendo de Europan hacer una reflexión general sobre lo que es la arquitectura y el urbanismo, mucho más allá de lo que puede ser un simple concurso de arquitectura o de urbanismo, ¿no? En ese sentido, creo que Europan supera ampliamente ya lo que eran las expectativas iniciales que podía tener, o por lo menos en España creo que así está ocurriendo, ¿no? Los emplazamientos que ahora se van a mostrar yo creo que pondrán de manifiesto esa amplitud de temas que se plantean y sobre todo la complejidad dentro de los diferentes, digamos, núcleos urbanos en los cuales se plantean que tienen los propios emplazamientos. Este año tiene además una novedad que sí que nos gustaría destacar y que luego Sara León, que es la jefa de programa de difusión del Ministerio de Fomento, de nuestra Subdirección General, explicará un poquito más detenidamente, que es que para nosotros Europan no debe ser solamente un concurso de ideas, sino que querríamos que en la medida de lo posible esas ideas se transformaran en realidades, es decir, que no fuera solamente un mero concurso, donde, bueno, pues ahí se acaba el tema. Y lo que es verdad es que siempre, digamos, con las limitaciones que tenemos en la Administración, por todo el, digamos, el marco legal de la Ley de Contratos del Estado, etcétera, etcétera, pues la rigidez que tiene ese proceso de contratación hacía muy difícil en el contexto actual o como se estaba tramitando poder pasar de un premio dentro del concurso a una realidad que se pudiera instrumentar mediante los procedimientos que tenemos en la Administración. En ese sentido se han producido cambios en lo que es la convocatoria, evidentemente sin subvertir para nada lo que es el principio de Europan, la convocatoria a nivel internacional, las ideas fuerza que tiene la propia convocatoria, pero intentando superar esta barrera que de alguna forma se producía entre lo que era el concurso y lo que era la ejecución material en obra. Creemos que de esta forma potenciaremos todavía más Europan y de esa forma, bueno, pues, insisto, un concurso como el que es Europan, que realmente cumple todos los objetivos que se había planteado, pues dé ese salto un poco hacia una esfera un poquito superior. Yo lo único que querría es que os animarais todos a presentar mientras más propuestas mejor y de la calidad que han tenido hasta el momento, ponérselo difícil al jurado y que realmente pues, lo que surja sea muy positivo y que, digamos, a los emplazamientos que luego reciban las propuestas pues se animen a llevarlas a cabo y a efectuarlas con este nuevo procedimiento que estamos implementando. Y sin más, si te parece, le paso la palabra a Sara. Hola, buenas tardes. Como sabéis, el Ministerio desde 1998 apoya a esta iniciativa de Europan y lo que veníamos observando en ediciones pasadas, tanto desde la Secretaría Permanente como nosotros desde el Ministerio, es que si bien España es un país en el que Europan está muy instaurado, es decir, hay muchos participantes, hay mucho interés en los emplazamientos españoles y luego el resultado es muy bueno, sin embargo, las realizaciones estaba siendo muy difícil llegar a contratarlas. Fundamentalmente esto se debía a las limitaciones que establece la propia Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, como conocíamos Europan hasta este año, es que Europan Europa sacaba el concurso. El Ministerio de Fomento apoyaba Europan España mediante un convenio con el Consejo de Colegios de Arquitectos, financiábamos el concurso y ellos desde la Secretaría Permanente lo gestionaban, pero a la hora de que los miembros promotores, generalmente las entidades locales y las comunidades autónomas, se pusiesen a intentar a contratar a esos arquitectos que habían ganado en su emplazamiento, se veían limitados porque ese contrato, o sea, ese concurso no lo había sacado la Administración Pública y por lo tanto no podían adjudicarlo, solo podían hacer contratos menores que venían limitados por una cuantía de 18.000 euros y posteriormente incluso se ha rebajado a 15.000 euros. Con lo cual, por estos importes, obviamente era muy difícil que los objetivos de generar buena arquitectura, por un lado, que debería ser Europan en nuestro país, y por otro lado, de fomentar que los jóvenes arquitectos empiecen a tener encargos, pues no se veían cumplidos del todo.
Entonces, en los últimos meses, casi años, hemos estado intentando solucionar este problema y hemos llegado a una fórmula que creemos que este año nos va a facilitar y va a permitir que se hagan estos encargos por una cuantía superior. La fórmula consiste en que el 18 de marzo el Ministerio de Fomento ha sacado el concurso propio del Ministerio, por lo tanto sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público, y lo tenemos publicado en la plataforma de contratación ya. Simultáneamente está publicado en Europa y la manera de participar es exactamente la misma que otros años. Nos registramos a través de la web europea, pero sin embargo ya es un concurso que se rige por unas bases que están sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué ocurre? Que cuando se falle este concurso, el Ministerio va a hacer unos acuerdos de colaboración con los miembros promotores, generalmente las entidades locales o las comunidades autónomas, y de esta manera los miembros promotores de estos emplazamientos se adscriben, digamos, al resultado de este concurso. Como es un concurso que ha sacado la administración pública y ellos son administración pública para contratar, ya no tienen el problema de contratar directamente a los ganadores, porque están sujetos a lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público en el concurso de proyectos con intervención de jurado. Y entonces, esa segunda fase, que es un procedimiento negociado con publicidad, que obviamente tiene unas cuantías muy superiores a las del contrato menor, ya se puede hacer con los ganadores. Con lo cual, este año esperamos que si bien los resultados estamos seguros de que van a ser igual de buenos en cuanto a proyectos que otros años, pero que la materialización de estos resultados con este nuevo procedimiento, que para los ganadores no va a suponer absolutamente nada, no hay ninguna complicación mayor, se registran exactamente igual, solo que al estar sacado por el concurso por la administración pública, posteriormente serán beneficiados en el sentido de que la contratación será mucho más sencilla. Entonces, bueno, pues esperamos que esta novedad funcione bien y sea del agrado de todos y que nos permita, pues eso, llegar a lo que debería ser el objetivo último de Europan, que es conseguir una buena arquitectura para nuestro país. Y conseguir fomentar la arquitectura de los jóvenes arquitectos de dentro, de fuera, en definitiva pues fomentar la internalización de la arquitectura. Eso es. Pues muchísimas gracias, sinceras además, porque es verdad que esto ha sido un trabajo que debemos a la Dirección General de Arquitectura y Bien de Suelo y a la subdirección en particular, de tratar de casar un poco los objetivos de Europan. Yo soy Carmen Invernón, soy secretaria general de Europan. Los objetivos de Europan desde 1988, que es fomentar el debate, la investigación sobre nuestras ciudades, sobre arquitectura, sobre el territorio, porque ya la escala se ha ido ampliando y que, como decían Sara y Luis Vega, pues que eso revierta en la ciudadanía, ¿no? Que sea una realidad sin, por eso, menoscabar lo que os pedimos, que es, si os animáis a participar, que haya realmente una posibilidad de investigar y de plantear maneras de intervenir en los territorios que no son los de los concursos al uso, ¿no? Yo creo que eso es el objetivo de nuestros miembros promotores del Comité Nacional que están hoy aquí, que nos van a explicar los 7 emplazamientos con los que España participa en esta ocasión, que yo creo que nos lo contaréis vosotros, pero si hay una voluntad de participar en Europan es para encontrar una manera de aproximarse a la resolución de problemas de las ciudades y de los territorios que no pasan por los cauces habituales, ¿no? Se pide muchas veces hacer un ejercicio, pues un poco un zoom sobre los problemas para tratar de pues coser las cuestiones de arquitectura con las de la ciudad, con las del territorio, el paisaje, la sociedad, y todo eso amalgamado, los 7 emplazamientos que presentamos, que Europan España presenta en esta ocasión, dentro de los 47 que hay a escala europea, alrededor de un tema que es ciudades productivas, con el tema con el que trabajamos por segunda vez, ya se trabajó con él en Europan 14 y parecía que no se había agotado, ¿no? Que es un tema que desde luego interesaba seguir trabajando en él, y en esta ocasión, en Europan 15, a través de 3 subtemas que son los recursos, la movilidad y la equidad social, ¿no? Pensar si la equidad espacial puede también servir para que haya una equidad social mayor. Entonces, con esas preguntas, un poco el método con el que trabajamos en Europan
España y en todos los países, es que a partir de este tema lo que hacemos es lanzar un llamamiento a las administraciones públicas de nuestro país, ya sean las comunidades autónomas, ya sean las comunidades locales, municipales, proponiéndoles ese tema y obtenemos respuestas, posibilidades, propuestas de emplazamientos y una vez que las recibimos se retrabaja el tema. A partir de esos solares, de esos suelos, de esos emplazamientos que recibimos, se perfila el tema y a partir de ahí, como habréis visto en la divulgación, en los folletos que tenemos, pues se han, digamos, desgranado una serie de subtemas que es donde hemos agrupado las 7 propuestas. Con esos subtemas son los que vamos a partir de esa tematización de los emplazamientos, que son los temas de implantar, crear proximidades y cambiar el metabolismo. A partir de esos temas es con los que vamos a presentar los 7 emplazamientos. Agradecemos un montón el esfuerzo de los miembros promotores de haberse desplazado hasta aquí y contarlo. Este acto va a ser grabado de forma que lo podremos publicar en la web para que todo el mundo pueda tener acceso a las explicaciones. Y, como digo, esos temas son los que van a articular la presentación de los emplazamientos de esta tarde. Yo os animo a todos a que preguntéis, creo que puede ser una sesión muy interesante. Si después de cada presentación daros la palabra y si queda alguna duda, creo que las dudas pueden servir para todos. Esto es, veis, ya solo el método de trabajo en Europan es un camino de ida y vuelta, es un diálogo. Proponemos, nos preguntáis y a veces la pregunta que nos hacéis corrige también a la manera de plantear. Hay un turno de consultas a lo largo de todo el plazo de trabajo sobre las propuestas que se abrió el 18 de marzo y los proyectos se entregan el 29 de julio en Europan 15. En todo ese proceso se pueden entregar antes, no, teníamos un poco de miedo que hasta el 29 de julio desanimara, pero se puede entregar en cualquier momento los proyectos. Y hay un periodo de consultas y esas consultas que se publican en abierto, pues veréis que muchas veces modifican la pregunta, el dato de partida de los emplazamientos, cosa que se modifica aún más con los proyectos que el jurado, con la intervención del jurado, también aporta su punto de vista. Así es que es un trabajo coral, donde vosotros tenéis una parte muy importante, el jurado desde luego y los responsables de los emplazamientos y el Ministerio de Fomento, que al final van a hacer el trabajo de tratar de llevar esas propuestas a cabo y de llevarlas a la realidad, pues también. Así es que esperamos que os incorporéis a este diálogo que afrontamos nosotros con mucha ilusión y creemos que las propuestas que nos traen este año las administraciones, 7 de las administraciones públicas españolas, pues son sumamente interesantes.